Uno de los puntos neurálgicos de la Segunda Guerra Mundial fue el norte de África, porque era desde el punto de vista estratégico una zona determinante. El norte de África era una manera para saltar a Europa muy fácilmente, pero era la llave del Canal del Suez. Nada menos que eso era la comunicación entre los océanos. Por eso, en el norte de África se desarrolló una parte fundamental de la guerra. Hitler mandó nada menos que al mariscal Rommel, que era el más importante de sus combatientes, para que le hiciera frente a las tropas aliadas, que estuvieron comandadas por el general de división Montgomery, y más adelante, si esperamos que lo alcancemos a contar, llegaron en su ayuda las unidades anglo-norteamericanas comandadas por el general Eisenhower. Pues en esa batalla la situación de los ingleses era muy difícil y el general de división Montgomery se propuso que su octavo ejército volviera a ser una fuerza segura porque lo habían vapuleado muy duramente. Así que resolvió librar una batalla. Montgomery era reconocido por la lentitud en sus decisiones y porque nunca se comprometía a una batalla sino cuando estaba seguro de ganarla. Y así fue como libró la batalla que algunos llaman de Alam Halfa y otros llaman la primera batalla de El Alamein. La batalla fue terrible y las fuerzas de Montgomery empezaron a ganar terreno. El Afrika Korps, es decir, el ejército hitleriano y de Rommel, comandado por Rommel, se retiró para reagruparse. Era el momento preciso para que Montgomery golpeara duramente, pero volvieron otra vez las indecisiones de Montgomery y Montgomery no quiso contraatacar y perseguir a Rommel. En ese momento Rommel se tuvo que ir para Alemania porque tenía, como alguien dice, un catálogo de achaques. Estaba muy enfermo Rommel y dejó las cosas en manos de sus subalternos en momentos definitivos para esta gran batalla. Finalmente se tomó la decisión de atacar duramente por parte de los aliados y después de muchas discusiones con un ataque contra las fuerzas del eje en el Mediterráneo. Y aquí vinieron los desembarcos anglo-norteamericanos en el Mediterráneo occidental. Montgomery llega el 23 de octubre de 1942 a las vecindades del Alamein, otra vez, donde ordena que se desencadene una lucha con 230.000 hombres y 1.030 carros de combate, mientras que Rommel disponía de 100.000 hombres y 500 carros de combate. Era exactamente la mitad en hombres y en carros de combate lo que disponía Rommel. El ejército germano-italiano, el 4 de noviembre, había sufrido una derrota aplastante. Después, en Marruecos y Argelia, se produjeron los desembarcos de Torch y la contraofensiva de Stalingrado del 19 de noviembre. Son los momentos culminantes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba más pendiente de lo que ocurría en el frente ruso y en la batalla de Stalingrado estaba en su momento culminante y Rommel le decía, el problema es el norte del África porque eso estratégicamente es decisivo. Montgomery lanza su ataque contra Rommel en 3 fases distintas. La fase de penetración, primero, al mando del general de división Oliver Lees. Luego ataca por el centro, que estaba lleno de campos de minas. Rommel había diseñado su ofensiva sobre la base de parar el ataque aliado con una infinidad de campos de minas antitanque y antipersona. Lanza al 13º cuerpo, que estaba al mando del general de división Brian Horrocks, y ataca en el sur. No se pudo romper el eje por los costados, por los flancos, de manera que la lucha de perros que llamó Montgomery se produjo en el centro de la posición del eje, del 26 al 31
de octubre. Los contraataques del eje. El eje era Alemania-Italia, para que no nos extendamos, porque obviamente los japoneses no estaban combatiendo allá. Eran alemanes e italianos. Esa batalla la deciden fuerzas que no eran inglesas, fuerzas de Nueva Zelanda y de Australia, que se baten durísimamente y que ganan la batalla contra el Africa Corps. No fueron capaces de sorprender a Montgomery y los del Africa Corps con sus contraataques, y Montgomery pudo resistir el chaparrón. Así, las divisiones alemanas e italianas se lanzan a una retirada durísima que les costó muchos efectivos. No hay nada peor que las retiradas. Las retiradas nunca suelen no ser gloriosas, y eso obliga a la rendición de las divisiones de infantería, que estaban comandadas principalmente por fuerzas italianas, compuestas por fuerzas italianas. Todo esto termina el 23 de enero del año siguiente, ya en 1943, cuando los aliados llegan a Trípoli. Y ahí empieza entonces lo que será materia de otra conversación que tengamos, la segunda batalla del Alamein. Pero la primera empieza cuando empieza el mes de septiembre y termina el 23 de enero, cuando las tropas aliadas logran llegar a Trípoli después de unas batallas terribles, donde las pérdidas fueron por igual. Fueron por igual en hombres, pero hay que decir que las pérdidas fueron peores en tanques para los aliados que para los alemanes. Los aliados perdieron 1.025 tanques y los del eje perdieron 490 tanques. De manera pues que esta fue la situación en el Alamein, una de las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial, que se produjo en el norte del África en el año de 1942, ya en las postrimerías del año otoño-invierno.